Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Pudieron Bien, analizar Mauro, bien. cómo están? ¿Pudieron analizar los informes que le envié de la GIAC? Vamos a recapitular y después cerramos con eso, ¿les parece? Entonces, porque podría ser un tema que condensa casi todo lo que vamos a tratar. La lógica o la estructura de la materia es legislación, ya lo hemos charlado y lo que necesitamos que ustedes entiendan es que necesitan tener una base del marco legal principal que rige la materia. Bien, ese es el ABC. Después, la profundidad que ustedes le den, eso va a depender de su interés y de la complejidad con que tomen sus tareas, ¿no? Eh, Siempre he entendido que no es algo terminado, que es una cuestión dinámica. Lo que estudian hoy, el año que viene puede modificarse y así sucesivamente. Entonces, cuando estas actividades que uno plantea a largo plazo se replantean, entiende que siempre necesitan una actualización. Entonces, nunca son un contenido terminado y van modificándose sobre todo a medida que la actividad presenta nuevos desafíos. Se dan nuevos casos, presentan accidentes, situaciones excepcionales, entonces eso va generando modificaciones. Bien, como dijimos, tenemos tres grandes ámbitos y ustedes después se centrarán donde más les guste. Vamos al ámbito espacial, al territorial, a lo que denominamos como aeropuerto o aeródromo de acuerdo a las características. Dentro de esa perspectiva, el Código Aeronáutico, que es el marco legal que va a regir todos estos temas, va a establecer parámetros normativos. Esto es un aeródromo, esto es un aeropuerto. Y de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su habilitación, de acuerdo a las prestaciones que tengan, va a entrar cada situación en uno de estos. Alguien dirá, ¿pueden existir pistas clandestinas? ¿Puede haber gente que desarrolle esto fuera de estos lugares? Sí, eso es una desviación, es una patología. No es que la ley de alguna manera solamente posibilita esto. La ley posibilita esto y dice que esto debe ser así. El famoso deber ser que charlamos la clase pasada. ¿Suceden otras cosas? Sí. Y cuando suceden otras cosas también se prevén consecuencias para eso, que no tengan control, que las disposiciones penales se crucen con eso, que se generen situaciones de peligro, situaciones, por ejemplo, que tengan que ver con la ley migratoria, con el Código Penal, en caso de contrabando, etcétera, etcétera. Es infinidad la cantidad de supuestos, ¿no? Entonces, tenemos una estructura básica de lo que debe ser el funcionamiento y la responsabilidad en este ámbito territorial de los aeropuertos con mayor intensidad y de los aeródromos en menor medida con su posible, digamos, distinción en cuanto a lo complejo que es el universo de situaciones que se puede dar en la provincia de Buenos Aires y en Argentina en común, ¿no? Es decir, no es lo mismo un aeródromo que esté en condiciones muy precarias del interior con alguno que ya tenga alguna situación de control o de elementos de seguridad bajo ciertas circunstancias. Entonces, no quiero decirles que las respuestas que se aplican para uno se proyectan rápidamente a otro. Por eso es importante que vean los informes, que se vayan actualizando, porque tal vez algún lugar, como es un ámbito territorial, que uno imagina que es de determinada manera, mañana en esta idea dinámica pasa a tener otra jerarquía. Entonces, yo me sigo comportando igual porque somos personas de costumbre, animales de costumbre, pero la entidad jurídica de ese aeródromo, de ese aeropuerto cambió. ¿Bien? Es muy importante mantener esta dinámica. Todos los pensamientos, todas las ideas no están ni bien ni mal, sino que deben ser aplicables y en un contexto resultan aplicables y en otro tal vez no. Bien, esta es un poco la lógica legal. Vamos al segundo campo, que es la situación de la aeronave, ¿no? Como una cosa registrable, valiosa, que obviamente se puede comprar, se puede vender, es sujeta de derechos, forma parte del patrimonio de las personas o de las empresas como personas jurídicas y dentro puede ser objeto de una innumerable cantidad de actos jurídicos que afectan la vida no solo de aquel que va a desarrollarse como piloto, sino también de su vida personal. Entonces, ese objeto, esa cosa que vamos a, de acuerdo al Código Aeronáutico, calificar como aeronave, también es un concepto normativo. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo fácil, ¿no? Para ustedes. La gente va a la República de los Niños o a la Ciudad de los Niños acá en La Plata y dice, ay, estuvimos en el avión de aerolínea, estuvimos en el avión de aerolínea. No, eso ya no es un avión. ¿Se entiende? Lo que suceda en la República de los Niños
con esa cosa que alguien donó, en este caso aerolíneas, para que funcione, de instrucción, de paseo, demás, no es un caso de derecho aeronáutico. ¿Se entiende? No se rige por las reglas. Un nene se cae de la escalera, no es un caso de aeronáutico. ¿Bien? Eso no es un avión, no es una aeronave, porque de acuerdo al código aeronáutico ha perdido las condiciones de aeronavegabilidad. Se fue de baja, etcétera. Entonces, visualmente sigue siendo para el común de la gente un avión, pero jurídicamente no es una aeronave. ¿Bien? Y esto puede pasar también en distintos sistemas que se den, por ejemplo, con aeronaves que quedan en algunas empresas desarmadas o que han perdido la condición de aeronavegabilidad y después se las trata de reflotar, etcétera, etcétera. Quedan como en una situación donde tal vez jurídicamente no tienen las condiciones legales para ser consideradas una aeronave, pero sin embargo cumplen funciones o la gente trata de, por ejemplo, sacan un motor de uno y se lo pasan a otro aeronave. Cosa bastante frecuente, lamentablemente. Entonces eso genera en todas estas dimensiones consecuencias. No debería hacerse o debería hacerse en una forma ordenada, pero la gente lo hace como quiere. Y entonces ahí vienen las consecuencias, que es lo que vamos a estudiar al final. Bien, por ahí generan o desencadenan accidentes o son elementos a tener en cuenta desde la seguridad. Y el otro gran aspecto son ustedes como sujetos, ¿no? El piloto, el comandante, aquel que cumple una función jerárquica. Y acá volvemos a dividir este universo en varias posibilidades. No es lo mismo un piloto comercial que un piloto o un comandante de un vuelo comercial. Pero, para la ley, la asociación de las funciones y la mirada de las responsabilidades es similar. ¿En qué sentido? En que cuando la ley dice son la máxima autoridad en el vuelo, son la máxima autoridad en el vuelo. Sea un vuelo de 3 personas, sea un vuelo de 2 personas, sea el amigo del novio de la vecina de María y María, entonces el otro día se reían cuando yo le decía, ¿qué pasa si uno le empieza a pegar al otro en el vuelo? Y es ella la máxima autoridad. No, pero es mi cuñado, no, pero es mi hermano. Es que no importa si es familiar para la ley, digo. Le otorga a aquel que es el piloto, a aquel que es el comandante en una línea regular, la máxima autoridad como si fuera el Estado. Entonces, eso es algo que hay que grabárselo. No pasa porque sea el cuñado o el vecino. ¿Se acuerdan ese caso del vuelo? Una pregunta Mauro? sobre ¿Sí? esto. ¿Qué implica ser la máxima autoridad? Bien, varias cosas. Depende en qué situación se te presente, vos sos la máxima autoridad. Siempre es la respuesta. Siempre es la respuesta. No importa cuándo lo leas y no importa cómo lo apliques. Vamos a imaginar escenarios, ¿no? Imaginar escenarios que extremos. Se empiezan a pegar, dijimos, no sé si estabas el otro día. Se empiezan a pelear. ¿Qué podría hacer? Todo lo que sea necesario para evitar que eso se siga produciendo. Llevan en un vuelo de bautismo a una pareja, se pelea la pareja y uno le empieza a pegar al otro. Tendría que hacer lo necesario para evitar que ese delito se consuma. Si no lo puede hacer, porque está al mando de los comandos, etcétera, qué sé yo, inmediatamente termina el vuelo y también sigue su función como comandante. Él tendría que, máxima autoridad, detenerlo, pararlo ahí, llamar a una ambulancia, denunciarlos, esperar a la policía, poder hacer la llamada en vuelo y pedir que los estén esperando abajo, etcétera, etcétera. Vamos a otro escenario. X. Necesitas hacer un aterrizaje de emergencia. Te dicen, no, no, acá no hay, es el campo o una cancha de fútbol, es una autopista, es una ruta. Obvio que vas a generar peligro, obvio, pero si tu decisión es esa, la máxima autoridad en el vuelo es tuya. Después por radio alguien te puede recomendar, no seguir volando, no inclinate para allá, no estirate hasta tal lugar. Si tu decisión es, en las condiciones del clima, de seguridad del vuelo, tengo que parar acá, tengo que parar acá. Vamos a un ejemplo norteamericano, ¿no? El caso del avión cuando acuatizan en Hudson. Todos le recomendaron y él fue a juicio con eso, ¿no? Porque él incumplió lo que le ordenaban, pero la máxima autoridad es él. Y demostró que lo hizo bien, ¿no? O sea, sí, Horacio. De hecho, estuve leyendo también, hasta en un caso de avión de línea o alguien que se está muriendo, es que tiene la capacidad hasta para tomar un testamento. Por Eh, supuesto, vamos al ámbito civil, vamos a un escenario, la persona se está descompensando, qué sé yo, las condiciones del vuelo te lo permiten y te dicen dame una hoja y escribí. es como si Estoy mal, escribí. Esto, vos sos el escribano, el oficial público, y me dice, yo soy Mauro
ven, che, sos el oficial público, me dictó esto y se murió en el vuelo. Este es el testamento de última voluntad que va a ser válido para presentar en la ley. Bien, vamos a algo más liviano. Dice que puede celebrar matrimonio, dos tarados se quieren casar arriba. Bueno, es medio absurdo, pero hasta ese punto porque el función o la función como oficial público la tenés. Entonces, tenés todas las funciones técnicas acorde a las medidas de seguridad, decisiones de vuelo, aterrizajes, maniobras, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, tenés una serie de funciones que es como si fueras oficial público civil, pensémoslo como jefe de registro civil, podrías certificar la defunción. Se murió y le dio un ataque cardíaco, qué sé yo, no va a haber un médico. Cuando vuelva, ¿qué vas a decir? Vas a decir, yo estaba volando, pasó hace 10 minutos, traté ahora de volver y el tipo se murió. Le tomé el pulso y murió. Entonces, el acta de función no es muy frecuente, pero tenés esa función también. Vamos a cosas más reales. Más reales digo porque pueden pasar más frecuentes. Charlamos el otro día la posibilidad de inspección. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si detectan algún material? Yo sé que no les van a revisar la mochila, que no es una práctica habitual de ustedes, etcétera, etcétera, porque es gente conocida. No estaría mal que lo intenten o que si esto desarrolla cierta escala X, se hace muy frecuente o se hace muy comercial o lo que fuera, que establezcan ciertas pautas, no subir con mochila o subir con lo mínimo necesario, para evitarse eso, ¿no? Para evitar la invasión a la intimidad, pero vamos a seguir proyectando lo que nos decía Mauro y decíamos, bueno, imagínense que estoy viendo que llevan, vamos a ponerlo loco, fuegos artificiales y empiezan por la ventana a tirar bengalas, cosas del avión y se vuelven locos. ¿No? Van atrás, pensemos, pero están haciendo esto. Entonces, ¿qué podría hacer? Y agarro y se lo tiro. O sea, él tiene, el piloto tiene y decir, uy, pero me tiró mi mochila. Pero llevaste cosas peligrosas a un vuelo. ¿Se entiende? Es decir, lo vas proyectando, máxima autoridad significa eso y vos lo aplicás en cada supuesto como el profesional a cargo de vuelo. ¿Bien? Y ahí lo proyectás hacia donde quieras. Llega el punto, por ejemplo, ha habido casos en líneas regulares que pueden detenerlo, llevan unas especies de esposas de unas cintas, ¿no? Como unos precintos, y les ponen unos precintos. Por seguridad, por delincuencia, por... Hubo un caso en Air France, por ejemplo, muy complicado. En un vuelo de Air France, el pasajero toqueteó a la pasajera que estaba durmiendo. Se despertó y la estaba tocando. Entonces ella avisa y vienen y lo quieren detener y el tipo era francés y se traba toda una cuestión diplomática en la situación en que lo querían detener en Argentina y entonces hubo que llamar a la embajada. Pero realmente eso se llama un delito en flagrancia. Lo estaba cometiendo ahí. Entonces tenía esa facultad, ¿no? Bueno, avanzamos. La lógica es esa. Máxima autoridad en el vuelo y personalmente eso les carga la responsabilidad de esa situación. El no hacer X, vamos a ponerlo en estos términos, abandono de persona, situaciones en la cual ustedes generan un peligro común. No sé si pudieron leer el del APA, era bastante largo el fallo, pero por ejemplo en uno de los antecedentes del caso falla de APA, ya había un antecedente que el mismo piloto había hecho un vuelo rasante con un avión regular por arriba de una costa por Pinamar, San Bernardo, qué sé yo, y no le habían dicho nada, ¿no? O sea, ya venía haciendo pavadas, ya venía haciendo cosas, y entonces en el momento de evaluar y de juzgar, obviamente él se mata, ¿no? Cuando pasa el APA. El problema es que eso va dejando un hilo conductor. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el otro día, estas evaluaciones quedan en sus legajos? Por supuesto, yo voy a hacer un examen y después se lo vamos a corregir. Porque después, un día pasa algo y van a decir, ¿quién aprobó o quién dijo esto como sucedió? Esperemos que no lleguemos al punto de analizar sus legajos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos casos, cuando sucede, todos los informes les daban mal. Como en el otro informe de la GIA que le mandé, todos los informes le daban bien. Todos los informes le daban bien. En ese que hacían un circuito de planeadores, ya que le gustaba tanto, le busqué uno de planeadores, ¿no? Obviamente los dos pilotos se mataron, pero toda la gente que organizó ese evento, el jefe del aeródromo, etcétera, cumple esta función y ellos están en juicio, ¿no? De hace muchos años. Bueno. Entonces, esta visión tiene estos tres ejes. El sector espacial territorial, el aeropuerto, el sector físico de la aeronave, entonces cuando quieran comprar, adquirir, hipotecar, hacer préstamos, como datos, todo lo que tenga que ver con los derechos de la aeronave y después como ustedes como pilotos. Entonces en esas tres dimensiones
cada uno profundice lo que le gusta, ¿no? Hay muchísimo para ver con aeropuertos, si les gusta eso, hay muchísimo para ver en la parte empresarial, si les interesa adquirir, comprar, transferir los derechos reales de las aeronaves, cómo financiarse, cómo importarlo, exportarlo, bueno, es todo un mundo y el punto fundamental, el que a mí más me interesa, es el de ustedes como sujetos, ¿no? Ustedes como pilotos y algún día ustedes como comandantes de un vuelo de línea regular, ¿bien? Aspirando a lo máximo. La lógica es, son profesionales. Todos los requisitos y las exigencias van a estar puestas en su profesionalismo. Por lo tanto, siempre es mayor la responsabilidad. Si observan, en alguno de esos casos que les mandé, básicamente la GIAC pone mucho énfasis en decir, las condiciones del aeropuerto estaban bien, del aeródromo estaban bien, las condiciones climáticas estaban bien, la aeronave estaba bien, hace lo mismo que les estoy diciendo, y después llega a los pilotos y le dice, no, no tenía la autopsia, dice que no tenían alcohol, ninguna sustancia, tenían la experiencia, tenían las horas, entonces, ¿qué pasó? Miren cómo funciona la lógica jurídica. Si en el aeródromo estaba todo bien, si en el avión estaba todo bien y el piloto genera... ¿Cómo terminan los casos? La mayoría terminan echándole la culpa al piloto. Por una mala maniobra, porque no estuvo atento, porque incumplió alguno de los reglamentos, etcétera, etcétera. No sé si tienen presente el de planeadores, ¿no? Salen cinco, ya que muchos hacen planeador, y ¿cómo chocan? En el carrusel colisionan, en el caso de abordaje, el que había salido primero con el último, ¿no? Venía en final larga y el otro hizo circuito y se lo comió en básica. Sí. Pero si prestaron atención, Horacio, lean en alguna parte del informe o de las aclaraciones posteriores, el que iba quinto le informan de abajo que ya los otros habían aterrizado. Entonces, se murió, ¿no? Esto es una especulación mía. ¿El qué piensa? Si yo salgo último y ya los otros aterrizaron, no hay nadie volando. Eso es lo que, a ver, ellos se matan, ¿no? Vamos con Leo que quería decir algo, pero imagínense que el de abajo por radio les dijo ya están en pista. No le dijo están todos en pista, pero asocien el cerebro con el funcionamiento, la costumbre, las prácticas. Si yo voy último y me dicen están aterrizando, y ahí viene la distracción, ¿no? Estaba Con mucho, solo. esta es la hipótesis por la cual van a juicio. Leo, Buenas noches a todos, perdón por la demora. Este, bien, todo bien. Sí, sí, tal cual iba a decir lo mismo. No siguieron correlativamente el orden de los que iban despegando, y ahí hay una confusión tremenda. Esa confusión ese incidente lleva al accidente. Y en este caso se cumple la norma de que 600 incidentes, una muerte. En este caso fueron 2 muertes. terrible. Bien, Leo, perfecto. Y a ver, y les pregunto a los que hagan, ¿siempre se cumple el carrusel o a veces alguno se atrasa y es posible que hayan recordado o visto que alguna vez pasa esto? Yo tengo entendido que según la normativa vigente tienen que cumplir el carrusel, cumplir el circuito y dejarlos en la zona operativa donde se acordó hacerlo. Ujú. Creo que hay porque a veces hay aviones con más potencia que son mucho más rápidos, un 235, por ejemplo, el de Junín, y está sacando un 150, un Paunito, con menos, y creo que se puede acordar algo previo, pero está en el briefing eso. Se tiene que Ujú. aclarar en el briefing la operativa del día. Si van a ese Buenas, caso, ¿cómo están? Hola, Hola, Ignacio, Mauro. ¿cómo ¿Qué tal? va? Yo estuve ausente de las últimas 3 clases. ¿Cómo andan todos? Hola de vuelta. bien. Bienvenido. El, Usualmente en el campeonato se hace una zona y se hace todo un circuito de lo que tiene que hacer el remolcador. O sea, cada remolcador tiene que respetar el circuito, a dónde iniciar el viraje, a dónde y dejarlo en la zona de librado. No es que cada uno va al tum tum. O sea, van despegando y van todos van rumbo tantas millas afuera, miran tantos grados a la derecha, tantos grados a la izquierda, hasta llegar a la altura de 500 metros, que tiene que ser en esta zona. Y esa es la zona de librado. Y ahí corta y saben que tienen que despejar por izquierda, irse tantas millas en rumbo tanto, y bueno, y después retomar todo lo que es el tráfico Sí. para aterrizar. Mauro, buenas noches. Bueno, Sí, yo he remolcado mucho y en varios campeonatos y en el Mundial, sí, y a partir de ese accidente, sí, se estableció los briefings de los remolcadores, que participamos en las reuniones de piloto de la prueba, y después, bueno, establecemos todo el circuito estandarizado,
y pasa que hoy en día tenemos muchos aviones con diferencia tipo de potencia. Y Bien, también se ha establecido que tenemos puntos de notificación determinados en el circuito de aterrizaje, porque también hay aviones que hacen circuitos más largos, más cortos, entran con contra velocidad, pero hay distintos puntos de notificación. Y además, esto es muy importante, en la operación de pista, sobre todo en los campeonatos, hay personal especializado, digamos, o solamente atendiendo todo lo que es la operación de los aviones y siguiéndolo visualmente. bien. Excelente, Héctor. ¿Entienden? Estamos hablando un lenguaje similar, ¿no? El deber ser está claro. Acá, cuando sucede algo, es porque uno, dos, tres, alguien, por algún motivo, como dijo Leo, como algo, porque la velocidad, porque algo que no encaja. Eso pasó antes, ¿no? En ese caso que yo les mandé, no habían acordado nada antes. Y decían, no, cada uno porque, qué sé yo. Y le sumamos a este informe de radio de alguien que no tenía esa experiencia, no fue claro, el otro interpretó lo que quiera y así fue. Es decir, cuando uno lo investiga, yo siempre digo esto, y con el mayor de los respetos, cuando uno lo mira con el diario del lunes, es fácil en la mayoría de los casos encontrar donde yo hago como ingeniería inversa. Llamo al perito, lo llamo al otro, miro acá, miro esto, recorro lo mismo que les digo. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando ustedes están viviendo la situación, tienen que alejarse un poco para observar si me ponen primero, me ponen después, pero ¿qué aeronave? Dice Héctor. Si la mía yo sé que es más rápida, no puedo ir último. X, empiezo a tener muletillas de decir no hagan esto. ¿Por qué? Porque la experiencia va demostrando que es mejor que la velocidad, que la potencia, etcétera, etcétera. Bien, y dejo esa cápsula para el que le interese de sus decisiones personales. Esto tiene que ver con esto. Yo no lo haría, yo sí acepto esto, y a veces digo, por el rol en el que ustedes son jóvenes, etcétera, etcétera, que es parecido al caso, había uno que tenía muy poca experiencia, había remontado muy poco. Entonces es como que acepta lo que los otros le dicen. Grandes cosas que hay que combatir, ¿no? No importa si alguien tiene mucha experiencia, poca experiencia, si en su vuelo a ustedes eso no les sirve, los responsables son ustedes. Pero a veces uno tiende a ver esta idea de respeto desde el punto de vista, me dijeron que haga tal cosa y yo no lo puedo hacer. Les voy a introducir un concepto legal muy importante, ¿no? Que es el del artículo 97. Para la ley no se busca tanto al propietario de la aeronave, sino al explotador. Y ahí se genera un concepto jurídico nuevo, que es, las aeronaves pueden ser, vamos a ponerlo ya que está Jenny acá, puede ser de Jenny, pero para tal festival, para tal concurso y demás, esa explotación la tuvo o el aeroclub tal, o la empresa tal, o un grupo de ustedes. ¿Por qué? Porque la tienen hace 6 meses y alguien se las alquiló, se las prestó, un comodato también es un contrato, aunque no lo inscriban. Esto de a veces volar en aeronaves que no son de ustedes. Cuando hacemos esta situación, jurídicamente se separa y se genera un concepto, una persona jurídica, alguien a quien apuntar la responsabilidad, que es el explotador. Ojo con eso. Ojo que a veces ustedes se desdoblan y son el piloto, pero también son el explotador. ¿Bien? Entonces empiecen a entender cómo el derecho o el ordenamiento jurídico funciona como una ficción. A veces nosotros somos multicosas, ¿no? Organizadores, participamos en el aeroclub con los aviones, socios en alguna empresita que es dueña de algo y así. Entonces, empiecen a distinguir sus distintos roles. Hoy organizamos este campeonato, como dijo Leonardo, como dijo Leo, pero acá soy el organizador. No importa si después yo voy a volar o no, pero como organizador soy el organizador. ¿Bien? Como jefe de pista soy el jefe de pista, aunque después tal vez vuele. O como dueño de una aeronave soy dueño de una aeronave y no tengo por qué darle instrucciones al piloto. Si yo no voy a participar en el vuelo ni soy el explotador de ese vuelo. ¿Se entiende? Pero a veces el dueño mete la cola. ¿Por qué? Porque es el dueño. Y ese es un concepto extraño para nosotros. ¿Bien? Uno puede ser dueño, pero si ya te lo cedió, si ya lo tenés vos, si en este vuelo, si en lo que vas a hacer lo haces vos, no tengo que seguir las instrucciones de dueño. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? Tengo que seguir mis instrucciones como piloto de ese vuelo, lo que yo considere hacer en ese vuelo. Entonces empiezo a disociar el dueño, el explotador, el que da las instrucciones y mi rol como piloto, aunque a veces las englobo todas. ¿Bien?
Busquen si quieren el artículo, tienen código aeronáutico el 97, este concepto de explotador. Cualquiera, el primero que lo encuentra que lo lee. ¿El artículo 97? Sí, por favor. Dice, bueno, está en la sección A, explotador, artículo 97. La explotación del servicio de transporte aéreo interno será realizada por personas físicas o sociedades comerciales que se ajusten a las prescripciones de este código. Las sociedades mixtas y las empresas del Estado quedan sujetas a dicha normativa en cuanto les sea aplicable. Bien, Las ¿estamos? empresas... ¿Sigo? Sí, eso para las regulares, ya para las empresas regulares. Pero Sí, el concepto tiene que después ser este. la de las empresas extranjeras. Claro, Héctor, para todos. El concepto es este. Ustedes, en un vuelo hay diferentes roles. ¿Puede estar el dueño de la aeronave? Sí. Siempre, obviamente, va a estar el piloto, sí. ¿Va a estar el personal auxiliar de tierra? Si el aeródromo es controlado o no, qué sé yo, puede estar o no. Pero esa función, de alguna manera, puede estar más o menos, o con más o menos intensidad. ¿Qué sucede? Siempre va a haber un explotador. Lo conozcan o no lo conozcan. Un explotador a fines de quién, en los términos del 97 y para la responsabilidad. Algo que el otro día charlamos y que les preocupó. ¿Cómo me saco la responsabilidad de encima? Yo les estuve trabajando. Después al que le interesa, le mando si quieren un formulario o una especie de contrato de exoneración. Después vemos. ¿Pero por qué? Porque va encadenado. Entonces, ¿cómo va encadenado? Miren el 139, o léelo, Héctor, que ya lo tenés por ahí a mano. Artículo 139. El transportador es responsable de los daños y perjuicios causados por muerte o lesión corporal sufrida por un pasajero cuando el accidente que ocasionó el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarco o desembarco. Bien, todo, o sea, antes, después, lo que se llama aeronave en vuelo incluye todo, ¿no? Incluye antes, después, a veces lo llaman y lo invitan al hangar o lo invitan a ver qué están haciendo y se golpean. Bueno, la responsabilidad es todo. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Es decir, ya están en esa zona de aeronave en vuelo, ya están en el aeródromo, ya están con la aeronave. No es que técnicamente esté volando, sino que la responsabilidad se extiende, de acuerdo a lo que entiende la ley, para todo ese proceso. Bien, la primera y más directa con aquellos que transportan, obviamente, pero hay una muy interesante que no deben olvidar, que es la de los daños a terceros en superficie. No deben olvidarla esa. Uno es como que dice, si yo hago todo bien, esto no va a pasar. Bueno, vamos con el 155. Bien. La persona que sufra daños en la superficie tiene derecho a reparación en las condiciones fijadas en este artículo. Con solo probar que los daños provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o cosa caída o arrojada de la misma o del ruido normal de aquella. Sin embargo, no habrá lugar a reparación si los daños no son consecuencia directa del acontecimiento que lo han originado. Bien. Incluyen lo amplio que es hasta el ruido, ¿eh? Entonces, a ver, mi obligación es mostrarles, si ustedes cumplen estos roles, si ustedes desarrollan todos los pasos, si el vuelo genera estas situaciones, tienen que hacer frente a la responsabilidad. Entonces, el primer eje de responsabilidad es hacia esos pasajeros transportados, aunque fueran gratuitos, como dijimos el otro día con Marcelo, no porque uno pague o colabore, la responsabilidad baja. El piloto, el explotador, el rol que ocupen en ese vuelo les corresponde a ustedes. Por lo tanto, frente a ellos, que hayan pagado o no hayan pagado, no interfiere en la relación de responsabilidad. Bien,
como no interfiere en la relación de que ustedes son la máxima autoridad. Bien, esto es interesante, por ejemplo, para los vuelos de alta gama, los vuelos privados, ya de gente por ahí con dinero, que cree poder cambiar el itinerario, que cree decirle, pensemos, vamos a un caso no político, ¿no? Veámoslo de lo aeronáutico. ¿Saben por qué quedó preso Lázaro Báez? Porque él le hizo volar en su avión al piloto, pero sin avisar el plan de vuelo, sin contestar la radio, sin informar nada y demás. Entonces, saquen lo político, ¿no? Saquen cualquier de lo que quieran. La excusa fue, o la situación fue, como este vuelo vuela sin avisar plan de vuelo, sin contestar, sin informar, esto es peligroso y por lo tanto lo vamos a detener. Y sigue, ¿no? Sigue preso. O sea, el punto fue que su piloto fue sancionado, su piloto tuvo muchos problemas porque hizo lo que el dueño le dijo, ¿no? Entonces entiendan este concepto. Les pongo un extremo que está vinculado obviamente con la política y demás. Pero el hecho de pagar o no pagar no interfiere en la responsabilidad y no interfiere. Él puede informarle, puede ser el dueño y cancelar, no volamos. Sí, está bien, no volamos, no hay ningún problema. Pero él no puede inferir o modificar cuestiones técnicas que ustedes decían, no, ahora cambiame para tal lugar, ahora hace tal cosa, o ahora hace tal maniobra, que ustedes entienden que va a ser peligroso. Yo soy el dueño de mi avión, no